Queríamos conocer su posición frente a la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez. Fíjese, cuando un ministro de Defensa tiene el fallecimiento de 4 de sus soldados, 6 de sus soldados, como en este caso, lo primero que se espera es una reacción. Y no ha habido ninguna reacción. Ni un solo gesto, ni una sola palabra, ni un solo pronunciamiento de parte de él. Y eso hace que él pierda la confianza en las instituciones. Si usted tiene un ministro que no se pronuncia sobre un hecho tan grave, yo creo que él ha debido hace rato asumir su responsabilidad política. Cuando usted dice asumir su responsabilidad política, ¿se refiere a que ha debido renunciar? Yo creo que su responsabilidad política pasaba por pedir el cese del cargo o que la presidenta jefe suprema de las Fuerzas Armadas, que también no ha dicho nada, lo cese en el cargo. La pregunta es por qué ha guardado silencio hasta ahora. De manera que entendemos que usted está a favor de la interpelación. El congresista Montoya de Renovación Popular ha hablado incluso ya de censura y él ha dado por hecha. ¿Usted coincide también en la idea de que esto va a tener como segundo episodio una censura? Fíjese, hay 3 interpelaciones con preguntas diferentes que tiene que responder. Sí. Pero hay una interpelación que es puntual sobre lo sucedido en Ilave. Yo espero que él, cuando responda a lo sucedido en Ilave, logre convencerme. Ojalá sea así. Caso contrario, yo soy partidario que él debe dejar el cargo. Y ya que estamos en interpelaciones y mociones de censura, ¿cuál es la posición que usted va a tener frente a la iniciativa para censurar al ministro del Interior, Vicente Romero? Lo del ministro del Interior todavía no se ha presentado la moción de censura. El ministro del Interior lo único que hizo cuando se presentó acá fue señalar que todo era información que él había recibido del comando de la policía. Yo creo que con esas autoridades políticas, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas no tienen el respaldo que requieren. Es decir, ¿usted también piensa que no está teniendo una gestión adecuada en Interior Vicente Romero? Yo creo que estamos pasando por un momento difícil y cuando uno está en emergencia, los ciclos tienen una corta duración. Yo creo que la presidenta tiene que darse cuenta que tiene que refrescar su gabinete. Si ella se va a cerrar y va a mantener lo mismo, yo creo que ella tiene que darse cuenta si ya, por ejemplo, el primer ministro y algunos ministros le suman o le restan. ¿Qué piensa usted a propósito del primer ministro? ¿Cree usted que el señor Otárola le suma o le resta a este gobierno? Yo creo que al inicio, como muchos señalaron, le sumaba. Sin embargo, tenía una deuda, y la deuda era que había sido ministro de Defensa. Y esa deuda se incrementa cuando en un diario sale su declaración que él ha dado en la Fiscalía de la Nación, donde le echa toda la culpa al comando militar y él no asume ninguna culpa. No podemos tener autoridades que cuando las cosas salen bien ellos son los grandes personajes y cuando las cosas no salen bien buscan responsables en otro. Ya las Fuerzas Armadas han pagado derecho de piso. Si usted quiere emplear las Fuerzas Armadas, tiene que emplearla en el momento oportuno, con el armamento y el equipo adecuado y dándole todo el respaldo que requieren. Caso contrario, no la pueden emplear, como yo siempre me he opuesto, en cuestiones de orden interno, en particular cuando se trata de hacer frente a la población, que esa es una misión puntual de la Policía Nacional. Una cosa es emplear a las Fuerzas Armadas con oportunidad para que le den seguridad a los aeropuertos, a las plantas de luz, de agua, y otra cosa es que tengan que cumplir tareas policiales. Si hay un mal empleo e inoportuno en nuestras Fuerzas Armadas, ocasiona usted problemas. Hay una responsabilidad política y no la ha asumido. Entonces, si lo entiendo bien, ¿también cree usted que debería removerse al presidente del Consejo de Ministros? Yo le dejo eso a evaluación y análisis. No, pero yo le estoy preguntando qué es lo que usted opina al respecto.
Por supuesto que será la presidenta la que decide si lo remueve o no, aunque podría ser el Congreso también, pero usted debe tener, me imagino, una posición al respecto. Yo tengo mi posición de que el primer ministro y el ministro de Defensa e Interior deben ser removidos. Ah, eso era lo que le estaba... Ok, entendemos. ¿Y esta responsabilidad o falta de asunción de responsabilidad alcanza también a su manera de ver a la presidenta Boluarte? Fíjese, la presidenta tiene una responsabilidad que, como todos sabemos, la asumen los ministros. Por lo pronto, la responsabilidad política la asumen los ministros. Otro tipo de responsabilidades, como responsabilidades penales, eso lo debe determinar la justicia. Pero como todos sabemos, las acciones de los presidentes tienen como consecuencia la responsabilidad política de los ministros. Claro, por supuesto, para eso están los ministros que son fusibles, pero digamos, en la cadena de decisiones, usted tiene la impresión de que es desde la cabeza, es desde la presidencia, que se ha tratado de la manera que usted describe a las Fuerzas Armadas, tratando de desplazar la responsabilidad y la culpa hacia ellas. Fíjese, si volvemos al inicio, podemos nosotros observar de que se demoró 3 días en sacar a la policía y sucedieron los hechos en Apurímac y en Ayacucho. Sí. Y después se demoró en sacar 7 días a las Fuerzas Armadas y la sacó tarde. Y se presentaron otros hechos. Esa es una responsabilidad política que la tiene que asumir en su debido momento. Si no la asume ella, la tienen que asumir sus ministros. Eso es lo que yo señalo. Pero lo que no es del agrado de las instituciones militares es de que usted haga lo más fácil, emplear rápidamente a los soldados para que le solucionen los problemas políticos y sociales que ellos generan, y muy lentos en asumir sus responsabilidades políticas. Entonces, yo creo que no podemos entrar a cometer los mismos errores que se cometieron en años anteriores y buscar culpables solamente en las Fuerzas Armadas, en los comandos. Todos tienen responsabilidad. ¿Hay responsabilidad funcional? Para mí, sí. Hay responsabilidad penal también, pero la responsabilidad penal lo determina la justicia, la responsabilidad funcional el instituto, y la responsabilidad política la tienen que asumir los ministros. Sí, entendemos ahora cabalmente su posición. Yendo a otro asunto relacionado con las votaciones que tuvieron lugar ayer, ¿usted cree que se le debió también suspender la condición de congresista al parlamentario Roberto Sánchez? Yo sí creo, por eso voté a favor. Yo creo que los congresistas, bueno, Bexy Chávez ya estaba descartado, inclusive ella misma se allanó a lo que se le estaba acusando. El ministro del Interior no puede presentarse como un inocente, porque si ya él había escuchado el golpe que estaba dando Castillo, ya no tenía por qué cumplirle órdenes a ningún usurpador, y sin embargo le dio el teléfono al comandante general de la policía para que el usurpador que había hecho el golpe diera órdenes. Y después, con respecto al congresista Sánchez, si él estaba en un lugar colindante con donde Castillo dio el mensaje, si él estaba en contra del golpe, ¿para qué ingresó? Para saludarlo, para decirle qué. Y después, cuando votó en el pleno en la tarde, votó en abstención. Si él condena el golpe de Estado, ¿por qué no votó a favor? Ahora, esas son responsabilidades que después la parte de la Corte Suprema va a determinar si tiene algún otro tipo de responsabilidades. Pero eso hacía de que el voto en el Congreso fuera de que también, al igual que Bexy Chávez, se le suspendiera en su función de congresista e ingresara el accesitario. ¿Cree usted que es precisamente ese asunto, la identidad del accesitario de Roberto Sánchez, lo que ha inhibido a algunos congresistas a votar a favor de que se le suspendiera la condición de parlamentario? Yo no podría afirmar eso. En lo que corresponde a mí, yo no he tenido en cuenta eso. Muy bien. Le agradecemos mucho al congresista no agrupado Roberto Quiabra por la entrevista. Buenas noches, gracias. Ok, gracias a usted. Buenas noches.